Radio Liberal, libertad y filosofía radiofónica. A continuación, Moisés Reina Montalbán. Y bueno, pues hoy nos va a tocar el tema en relación a la perspectiva dentro de la política, de una parte importante que se debe tomar en cuenta para hacer una política pública, para el desarrollo, para las empresas y sobre todo para diferentes tipos de temas. Saludamos como siempre a Memo Prado, productor, locutor y operador técnico de la infraestructura de Radio Liberal, que sin él no podría llevarse a cabo estas entrevistas. Como una excepción, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Radio Liberal a todos los países de habla hispana, en América Latina y en el mundo entero. Este programa dedicado al análisis político en cuanto a la perspectiva de la política en México. Nuestro ponente, como ya ha participado en varias sesiones, acaba de presentarse tocando y enunciando este tema. El apocalipsis no es más que un resultado de una posición eminentemente deidista y religioso. Fuera de ahí, a lo que me refería con la Biblia, que tenía un símil de metodología con la prospectiva, que era una de los métodos que podemos desarrollarlo de esa manera. Pero habría que preguntarte, ¿cómo estás tomando la idea? ¿Mueres para vivir o vives para morir? ¿Desde qué condición podemos abordar el tema? Hay otra parte que señalaste, esas ideas marxistas, esas ideas que existían dentro de una sociedad. Bueno, tenemos una parte importante que refieres y te voy a explicar de una manera tal vez didáctica para que el público también nos haga favor de vertir sus opiniones en relación a esta forma de interpretación. Fíjate lo que dice Marx. Marx señalaba las clases, la alta, la media y la baja. ¿Cuál clase estorbaba? Pues la clase media. Esto es porque él estaba pensando en la dictadura del proletariado. Esto es una sola clase nada más. Esto es deshacer los estratos, pues. Fíjate es muy importante esta forma. Déjame, antes que se me vaya la idea, el comunismo no plantea clase media, Es la que estorba. No la plantea. Pero es la que estorba. Para el comunismo, para el sistema marxista-leninista, no existe la clase media, ni siquiera la tocan. Y se dice que la caída, ahora con el muro de Berlín, y toda la situación de convulsión económica que sufrió la Unión Soviética, con ese hecho histórico de la caída de Berlín, se debe al fracaso comunista porque nunca tomó en cuenta en sus tesis una clase media. Bueno, ahí estás viendo tú al Marx empírico, no al científico al que te estoy haciendo referencia, no existe, que señala la clase los estratos media en ese sistema. Y es la dictadura. Entonces, ¿cómo te explicas una dictadura del proletariado? ¿Qué está estorbando ahí? ¿Qué distancia hay entre la clase alta, la media y la baja? Tal vez tendría que pasar por una clase media. Porque de esa manera, como lo explicas... el fracaso de ellos es que no existía la clase media. Era una línea recta al poder del Estado, del proletariado al poder del Estado. Porque estarías hablando de esclavismo o feudalismo. Por eso. Una relación, digamos, directa entre siervo y señor feudal, entre esclavista y señores... Revisa la historia de la Unión Soviética y te vas a dar cuenta que no existe la clase media para ellos. Me refiero a la teoría, a la ciencia, a la forma como concebía el estrato, o sea, cómo escalaban una a la otra. Pero el punto no es discutir sobre un teórico que ya no es utilizado. Por ejemplo, como si te remontaras a otro teórico dentro de la política, Maquiavelo, tampoco ya es utilizado. Ahora es Gramsci, es el príncipe moderno. Y así podemos referir varias cuestiones, porque te estás refiriendo a lo empírico. Nosotros, acuérdate, estamos en lo científico. Hay mucha distancia.
hay una mala interpretación. Dentro de las lógicas podemos encontrar diferentes metodologías mundiales, son 7. El punto toral, en donde quiero centrar el método explicativo, y creo que por ahí se está causando confusión, es que está fallando el método de la prospectiva. No, es por el contrario, se está reafirmando. Es que no falla el método. Si haces prospectiva, tú estás construyendo un futuro. Habría que ver quién te construyó tu futuro para pensar de esta manera. Entonces tendrías una explicación bastante extraordinaria sobre los acontecimientos. Me dices tú, es que la política y ahora el divorcio, las coaliciones, derecha, izquierda y todo lo demás, eso alguien tuvo que construirlo. No pudo ocurrir así en forma desarticulada. Eso yo creo que nadie lo puede entender de esa manera. Como si tú me dijeras que la globalización por sí sola se construyó. No, es una perspectiva la que está construyendo la globalización y un paso adelante hacia la mundialización, y son formas de cómo se construye el mundo. O sea, tiene su lógica de construcción. Esto no va a ocurrir de que por ahí agarró y le dio el sentido. Ah, bueno, como las aguas del río agarraron de tajo por otro terreno. No, esto es práctico. Y te comento, es método, que lo aplicas como tú quieras. ¿Cómo quieres vivir? Eso no va a fallar el método. Fallaste tú porque no lo observaste. O tú lo construiste de esa manera. Pero ya analizaste las fortalezas, las oportunidades, tus debilidades, tus amenazas, y sobre esas trabajas. No es que esté fallando el método, falla la manera, o está construyéndose de esa manera la perspectiva que tú quieres. Por eso señalé al inicio qué escenario es el que quieres. Ver, si no haces absolutamente nada, va eso lineal. Está muy interesante lo que acabas de plantear. Así es. La globalización, ¿qué es lo que existe más predominante? Son las comunicaciones. Entre comunicaciones agarra el sentido que una comunicación, pues los elementos básicos, ¿no? Del sonido, el lenguaje y la imagen. Y a lo más, ¿qué podemos meterle al sonido y a la imagen? Los elementos básicos para surtir la comunicación. Los teléfonos descompuestos, las formas desarticuladas, la falta de inteligibilidad, la falta de verdad, de veracidad, la falta de rectitud. Y si le añadimos eso a otras patologías comunicativas, pues se hace un verdadero desarrollo comunicacional. Por eso tienes que visualizar los escenarios, si tú lo quieres así. Bueno, si no lo deseas así, se desarrolla como quiera. Europa visualizó la globalización con el dato de la dolarización, que por eso tomó la determinación de crear el euro. Pero ahí sí fue una planeación económica de los países de Europa. Bueno, te comento sobre qué teoría estás. La monetarista, la del pleno empleo, la del desarrollo, la keynesiana. Estamos en la teoría del fenómeno de la globalización, con los efectos que produjo a la creación del euro. Es que no puedes pensar solamente en corto. Tienes que plantearte los 3 escenarios: corto, mediano y largo aliento. ¿Cómo funciona? Entonces aclárame cuál fue el método, si Estados Unidos tuvo un método para crear la famosa globalización. A ver, explícamelo. Claro que hay métodos. Hay métodos comunicativos diferentes. ¿El método cuál fue? Hay pensadores que explican toda esta parte, cómo se desarrollan. O sea, hay pensadores que construyen la globalización, hay pensadores que construyen la mundialización. Son aspectos que se tocan en cada modelo. O sea, no podemos pensar que se construyó de la noche a la mañana, como se construye el esclavismo, como se construye el feudalismo, como se construye el capitalismo, el imperialismo, y todos los sistemas. Son formas sistémicas. ¿Tú crees entonces que, a ver, que cuando en Estados Unidos, yo no creo, el sistema económico de Estados Unidos planteó la emisión de dólares irracionalmente,
y planteó invadir al mundo con dólares para crear la globalización. O la globalización fue resultado de ese, ¿cómo te dijera? No método, sino de ese desacierto de los Estados Unidos de haber emitido dólares y que rebasó las reservas que tenía en su Banco Central. Que eso provocó que en México también las reservas de oro del Banco de México fueran rebasadas por la emisión de dólares que estaba... Te voy a poner un ejemplo más sencillo para que sea más entendible a nuestro respetable, porque estamos al aire. Sí. Hay una forma tan sencilla de entender cómo funciona un sistema, como en el caso de la persona. ¿Cuáles son tus fortalezas? Te diría como persona. ¿Qué fortalezas tendrías como persona? Pues nos vamos a los planos del ser humano. Claro. La fortaleza desde el punto de vista físico, ¿sí? Desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista social, desde el punto Esas serían tus fortalezas. Esas son las fortalezas. Todas. ¿Cuáles serían tus oportunidades con esa fortaleza que tienes? Desarrollar todas las potencialidades. Ser comunicólogo, estar en esta entrevista, porque pues tienes esa oportunidad de desarrollarte en todo un mundo cognitivo, en la masa cognitiva que manejas. Y la otra más importante es cuáles serían tus debilidades. ¿Qué debilidades tendrías? No, pues, ¿alguna enfermedad? ¿Alguna enfermedad? Los problemas nacionales que te afectan desde el punto de vista económico, porque eso golpea a todo el mundo. Esas son internas, las debilidades. Sí, lo que tú tienes dentro. Sí. ¿Sí? Que tienes tus limitaciones, que pues no puedes desarrollar determinada acción, o por tus limitaciones de algún padecimiento te impide hacer algo. ¿Cuáles son tus amenazas? Son las que vienen del mundo exterior hacia ti.